Adi, que va a dar la lectura que se encuentra en la carta de Santiago, capítulo 4, verso del 11 al 12. La carta de Santiago, capítulo 4 del Nuevo Testamento, capítulo 4, verso del 11 al 12. La palabra del Señor dice así: hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Palabra del Señor. Hermano, vamos a continuar adorando al Señor en esta mañana y ahora a través de las ofrendas. Quiero antes de orar, hermano, leer este pasaje de escritura que tenemos en pantalla. Dice: tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, en esta mañana vamos a orar para darle gracias a Dios por su provisión para con nosotros en esta semana. Si usted vino preparado para ofrendar y no ha ofrendado todavía, antes de irse puede dejar su ofrenda en el buzón de las ofrendas. Pero vamos a orar para agradecerle a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. Amén, hermanos. Oremos. Padre, en esta mañana te alabamos y te damos gracias, Señor, porque es bueno venir delante de ti, no solamente con cantos en nuestros labios, sino también, Señor, con ofrenda en nuestras manos. Es bueno, Señor, porque es un acto de adoración a tu nombre, un acto de reconocimiento de que todo lo que tenemos, oh Dios, proviene de ti. Señor, todo lo que tenemos es tuyo, aún nuestra propia vida. Señor, en esta mañana, Señor, con gratitud en nuestro corazón, Señor, traemos a tu casa, Señor, de lo mucho que tú nos has dado. Porque nos has dado, Señor, lo suficiente para satisfacer nuestras necesidades y para dar generosamente para el extendimiento de tu reino y para ayudar a los pobres, Señor. Te damos gracias, oh Dios, por cada uno de tus beneficios. Yo te ruego, Señor, por aquellos hermanos que quizás no han podido ofrendar, porque en esta semana no han tenido, Señor. Provee para ellos, para que el próximo domingo ellos puedan, Señor, ofrendar y participar de la gracia de dar, Señor. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Señor amado, mira a aquellos que no han podido ofrendar, porque no han administrado bien los bienes que tú les has dado. Trae disciplina a sus vidas, a esta área de sus vidas, Señor. Y concédele, Señor, poder administrar, ser buenos administradores de lo que tú le das, para que ellos también puedan participar de la gracia de dar. En esta mañana, Señor, invocamos tu nombre, rogándote, Señor, que tú seas con nosotros ahora que vamos a estudiar tu palabra. Amén. Yo te ruego, Señor, que tú ilumines nuestras mentes, oh Dios, para poder entenderla y que tú obres en nosotros para que podamos, Señor, aplicar tu palabra cada día de nuestras vidas, Señor. Amén. Padre Santo, que al salir de aquí hoy, nuestras vidas, Señor, te rogamos que salgamos de aquí transformados. Señor, que cuando salgamos de aquí, nuestra manera de hablar sea transformada, oh Dios. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, prospera tu palabra en nuestras almas, aquella de fruto conforme a tu propósito para con nuestras vidas. Y también te ruego, Señor, que tú uses tu palabra para salvar
aunque no te conocen. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdame a mí a comunicar con claridad tu palabra. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, también en esta mañana queremos orar por la primera iglesia bautista de Pampa, Texas. Señor, y el pastor Eliodoro. Yo te ruego, Señor, por ellos en esta mañana. Mientras ellos se congregan para adorar tu nombre, pon tu palabra en la boca del pastor Eliodoro, Señor, y usa la escritura para santificar esa iglesia local y para traer a los perdidos a la salvación, Señor. Padre, mira las preocupaciones, Señor, del pastor Eliodoro. Mira, Señor, la carga, Señor, que él como pastor lleva, Señor, sobre sus hombros. Yo te ruego que tú lo sostengas, que tú lo bendigas, Señor, Padre Celestial, que tú lo fortalezcas, Señor, y que tú bendigas su matrimonio. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, porque pastores jóvenes como yo podemos, Señor, tener el testimonio de pastores, Señor, adultos, Señor, que llevan años sirviéndote. Gracias, Señor, por el testimonio de Eliodoro. Señor, que aún en su avanzada edad todavía está predicando tu palabra. Señor, gracias por él y por cada hombre que ha dedicado su vida, que ha respondido al llamado tuyo de pastorear a tu pueblo. Gracias, Señor, por esa generación de pastores fieles a tu palabra, a los cuales nosotros, pastores de una generación más nueva, podemos mirar también. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amada iglesia, verdaderamente ha sido bueno venir a la casa del Señor en esta mañana y, hermano, cantar que Jesucristo sea exaltado sobre todas las cosas. Él es exaltado, como cantamos, sobre todo reino, sobre todo rey, sobre toda potestad. Hermano, a Él sea la gloria por siempre, en la iglesia y en toda la creación. En esta mañana, hermano, quiero animarles a mantener sus Biblias abiertas en Santiago capítulo 4. Y hoy vamos a estar, hermano, considerando juntos este pasaje de Escritura específicamente. Vamos a estar enfocados en los versos 11 y verso 12. Y con la ayuda del Señor, hermano, hoy quiero predicarles un mensaje a la luz de este pasaje de la Escritura titulado Cuida tus palabras. Cuida tus palabras. Lee conmigo el verso 11. Dice: hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Vamos, hermanos, no es difícil darnos cuenta. Cuando nosotros leemos la carta de Santiago, no necesitamos profundizar mucho para darnos cuenta, hermano, que uno de los problemas que azotaba a esta comunidad cristiana a la que Santiago le escribe era el problema del pecado de la lengua. Santiago, hermano, nos confronta por primera vez con este pecado en el capítulo 3. Por segunda vez vuelve a traer este tema, amados hermanos, en los versos que hoy nos ocupan. Y nuevamente en el capítulo 5, Santiago vuelve, amados hermanos, a confrontar a la iglesia, a advertir a la iglesia acerca del tema del pecado de la lengua. Y es necesario, hermano, cuando nosotros vemos esta repetición intencional de Santiago, trayendo una y otra vez, hermano, este tema que muchas veces lo saca, hermano, lo trae, que pareciera así de la nada. Está hablando de un tema, como estuvimos viendo la semana pasada, y de momento vuelve a tratar el mismo tema. Y podemos darnos cuenta, hermano, de varias cosas. Y una de esas cosas es que aunque este tema, hermano, es Santiago lo trata una y otra vez, 3 veces para ser específico en la carta, es necesario que tengamos en cuenta que Santiago no está siendo repetitivo en su carta. Santiago no está repitiendo el mismo tema porque, amados hermanos, no tiene más nada de qué hablar. Santiago, aunque está
trae este tema una y otra vez, hermano, la carta. Él no está siendo redundante en su tema. Él no está presentando en cada una de estas porciones de su carta que él habla del tema del pecado de la lengua. Él no está presentando un aspecto diferente de este tema para que la iglesia podamos tener una visión, el cuadro completo acerca, hermanos, de la gravedad y las implicaciones de hablar descuidadamente dominados por nuestras pasiones. Recuerda, hermano, que el tema dominante del capítulo 4, ¿cuál es? Las pasiones que batallan en nuestros miembros, y nuestras pasiones, como también ya hemos visto, afectan también nuestra manera de hablar. Obviamente, cuando leemos la carta de Santiago nos damos cuenta que Dios no toma a la ligera el pecado de la lengua. Y es por esta razón que es imperativo que al acercarnos a este pasaje en esta mañana, tú y yo, hermanos, evitemos irnos a dos extremos que son, hermanos, comunes cuando tratamos de este tema. Y el primer extremo que debemos evitar es el extremo de venir, de escuchar este mensaje pensando que ya conocemos todo lo que la Biblia habla acerca de los pecados de la lengua. La razón por la cual debemos evitar este error o este extremo es porque no es cierto. Porque siempre el Señor nos va a enseñar algo nuevo acerca de este tema y de cualquier otro tema que Él trate en la Escritura. La otra actitud, hermano, con la que debemos evitar en esta mañana es escuchar este mensaje teniendo en mente a otra persona. Presuponiendo, hermano, que esa persona necesita escuchar el mensaje de hoy. En otras palabras, necesitamos, al venir, al acercarnos a Santiago, capítulo 4, versos 11 y 12, tú y yo debemos evitar resistir la tentación de decir, oh, hoy van a hablar de la lengua. Qué lástima que Regio no está aquí. Qué lástima, o qué bueno que Regio está aquí, porque este mensaje es para Regio. Y la razón, amados hermanos, por la cual debemos evitar esta actitud en esta mañana es porque, amados hermanos, este mensaje, el mensaje de hoy, es tanto para Regio, sin duda, como para ti también. Dios tiene algo que decirte en esta mañana a ti, personalmente, a través de este pasaje. Dios va a amonestarnos a cada uno de nosotros a nivel individual a través de este pasaje. Y es mi oración, hermano, que podamos venir, hermano, con la actitud de recibir esta palabra como lo que verdaderamente es, palabra de Dios para nuestras vidas. Teniendo esto en mente, amados hermanos, quiero, una vez ya que hemos leído el versículo 11, lo leímos nuevamente. Lo primero que quiero, hermano, que veas en este pasaje es lo siguiente. Lo que nosotros tenemos en estos versos 11 y 12 es si pudiéramos resumir en una palabra, en una oración, el tema, hermano, la exhortación o la advertencia que Santiago nos hace en estos dos versículos precisamente es esta. Lo que Santiago nos está diciendo es: cuida tus palabras. ¿Qué significa eso? Cuida tu manera de hablar. O como lo hemos dicho en otras ocasiones, hermano, cuando predicamos en el capítulo 3 Santiago una vez más nos está advirtiendo: pon guarda a tu boca. Amados hermanos, pero Santiago nos da dos razones fundamentales por las cuales nosotros debemos poner guarda a nuestra boca. Y la primera, hermano, razón la vamos a ver en un momento, pero para poder entender las razones tenemos que entender primero qué es lo que Santiago está diciéndonos en el verso 11. El verso 11, hermano, comienza con un imperativo negativo que tiene dos áreas, por decirlo de una manera. Este es un imperativo, lo que tenemos en el verso 11 es un imperativo, hermano, que tiene dos aspectos. Hay dos cosas que Santiago está prohibiéndonos en este pasaje. Él nos dice: hermanos, no habléis mal los unos de los otros. Es el primer imperativo negativo, o la primera
parte de este imperativo, no hablen mal los unos de los otros. Pero la segunda parte, o la segunda vertiente, hermanos, de este imperativo es, dice, el que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. De manera que este imperativo negativo, para poder entenderlo, tenemos que desempacarlo. Y hay dos aspectos. No hables mal de tu hermano. Cuida tus palabras para que no hables mal de tu hermano ni juzgues a tu hermano. Ahora, para nosotros poder entender, hermano, este versículo, este pasaje de la Escritura, tenemos que entender a qué se está refiriendo Santiago aquí, qué es lo que es el Espíritu de Cristo está, hermano, prohibiendo por medio de Santiago en este imperativo. Pero primero quiero decirte lo que Santiago nos está diciendo. Cuando Santiago dice, no hablen mal los unos de los otros, ni juzguen a su hermano, Santiago no está prohibiendo que los hermanos hagamos uso de la habilidad que Dios nos ha dado de distinguir entre lo bueno y lo malo. Santiago no nos está prohibiendo la habilidad de discernir, de discriminar entre lo correcto y lo incorrecto. Tampoco, hermano, en este pasaje de Santiago no está limitando en ninguna manera la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos como cristianos, como familia en Cristo, de amonestarnos y disciplinarnos los unos a los otros cuando estamos viviendo, hermano, un estilo de vida inconsistente con el Evangelio. No es eso lo que Santiago está diciéndonos o está prohibiendo. Hermano, y esto es importante porque nos va a ayudar a entender la esencia de estos versículos. Porque muchas veces, hermano, nosotros como creyentes podemos rechazar el consejo de Dios o podemos restringir la responsabilidad que Dios nos ha dado de amonestarnos unos a otros, justificándonos con, ¿quién soy yo para juzgar a mi hermano? ¿O quién soy yo o quién eres tú para juzgarme a mí? ¿Verdad? Pero no es eso lo que Santiago nos está prohibiendo en esta mañana. ¿Qué es entonces la prohibición? ¿En qué consiste la prohibición? Amados hermanos, para responder a esta pregunta es necesario, hermano, considerar nuevamente y una vez más la palabra hablar mal, esa palabra mal, y la palabra juzgar. La palabra que Santiago traduce como mal viene de una palabra griega, hermano, que significa literalmente hablar en contra de alguien. Y transmite la idea de dar un falso testimonio de una persona con el objetivo de dañar su reputación, ya sea que lo hagamos en privado o que lo hagamos en público. Amados hermanos, y la raíz, la esencia de esta expresión precisamente es esta, es dar un falso testimonio acerca de una persona, de un hermano, con la intención, hermano, de dañar su testimonio o de dañar su reputación. Pero muchas veces, amados hermanos, esta expresión también abarca testimonios que son verdaderos, pero que lo decimos, lo proferimos con la intención de dañar a un hermano. En otras palabras, cuando yo hablar mal de un hermano, también se pone de manifiesto cuando yo digo algo, aunque sea verdad de un hermano, pero lo hago con la intención de dañar a ese hermano, de dañar la reputación de ese hermano, aunque lo que yo diga sea verdad. Y esta es la actitud que Santiago está condenando en el verso 11. Amados hermanos, quiero poner algunos ejemplos. Cuando mi motivación principal al dar una opinión sobre un hermano es predisponer a otras personas en contra de ese hermano, yo estoy hablando mal de mi hermano, aun cuando lo que esté diciendo sea verdad. Cuando yo, amados hermanos,
cuando ya sea en privado o en público, yo amplifico o exagero de alguna manera el pecado o las faltas de mi hermano, yo estoy hablando mal de mi hermano. Cuando aún, hermano, cuando yo en una conversación, mi motivación, hermano, yo traigo a la mesa de conversación el pecado o la falta de un hermano con la intención de establecer un contraste entre el pecado de ese hermano y mis propias virtudes, yo estoy hablando mal de ese hermano. A eso es a lo que se está refiriendo Santiago. Y este hablar mal, como le digo, muchas veces puede pasar en público, pero puede también pasar en privado. Amados hermanos, esta advertencia afecta incluso la tendencia que muchas veces nosotros tenemos. ¿Sabes? ¿Has escuchado a veces? Hay personas que piensan que es incorrecto hablar mal de una persona a espaldas de esas personas. ¿Sí? ¿Verdad? Todos creemos eso, ¿sí o no? Sin embargo, creemos que está mal hablar a espaldas de una persona, hablar mal de esa persona a la espalda de ella, pero está bien de frente a esa persona soltarle todo el veneno que llevamos por dentro. Pero esa actitud también, hermano, es prohibida por Santiago cuando él escribe y él dice: no hables mal de tu hermano, ni a espaldas de tu hermano, ni enfrente de tu hermano. Que cuando tú hables de él o emitas un criterio acerca de él, tu motivación no sea destruir a ese hermano, dañar su reputación o hacer lucir tus virtudes y tu superioridad sobre esa otra persona. Esto era un mal común en la iglesia a la que Santiago le escribía, pero es un mal común también entre nosotros. Santiago dice también que no debemos juzgar a nuestros hermanos. Amados hermanos, ¿a qué se está refiriendo Santiago? Cuando él dice que no debemos juzgar, y eso obviamente está en la expresión que dice: el que habla mal de un hermano o juzga a un hermano. Eso está implicando que está mal hablar mal de los hermanos, pero también está mal juzgar a los hermanos. Amados hermanos, una vez más, en este versículo Santiago no está restringiendo nuestra habilidad dada por Dios de emitir un justo juicio. Con esta última expresión, Santiago está confrontando la práctica pecaminosa de atribuirles a las actitudes y a las decisiones de los hermanos una motivación, hermano, equivocada, basada no en hechos, basada no en la palabra de Dios, sino basada en mis propios criterios y percepciones personales. A eso es a lo que se refiere Santiago cuando dice: no juzguéis, no juzgues a tu hermano. Lo que está diciendo en otra palabra es: no le atribuyas a las actitudes y decisiones de tus hermanos una motivación equivocada, basado no en hechos, ni en la palabra de Dios, sino en tus propios criterios personales. Amados hermanos, y esto es muy común también entre nosotros. Por ejemplo, cuando un hermano hace algo o dice algo o toma una decisión, cualquiera que sea, nosotros somos muy propensos a decir: oh, este hermano lo hizo por esto y por esto. Muchas veces, hermanos, nosotros vemos actitudes de nuestros hermanos y sin tener ninguna base, hermano, bíblica o factual, hermano, nosotros podemos decir: ¿y eso qué es? Cristiano. Y eso que va a la iglesia. Pero lo decimos porque en ese momento nosotros estamos juzgando sus acciones, sus motivaciones, no basado en la palabra, sino basado en mis propias
percepciones y criterios personales. Eso es a lo que Santiago se está refiriendo. Amados hermanos, el imperativo de Santiago es: cuida tus labios, no hables mal de tu hermano, no juzgues a tu hermano. Pero Santiago también nos da las razones por las cuales no debemos juzgar a nuestros hermanos, las razones por las cuales no debemos hablar de nuestro hermanos. Santiago nos da dos razones, mi amada iglesia, por las cuales tú y yo debemos cuidar la manera en que hablamos. Santiago nos da dos razones por las cuales tú y yo debemos de abandonar, resistir la tentación de juzgarnos unos a otros, no basado en la palabra, sino según nuestros propios criterios. Santiago nos da dos razones suficientes por las cuales tú y yo debemos resistir la tentación de hablar mal de nuestros hermanos con la intención de dañar su reputación, de dañar su testimonio o de hacer brillar tus propias virtudes o resaltar tu superioridad sobre las demás personas. Y de estas dos razones, la primera es esta: cuando no debemos hablar mal de nuestros hermanos, o debemos cuidar nuestra boca, nuestras palabras, porque cuando hablamos de nuestros hermanos dominados por nuestras pasiones, estamos socavando la autoridad de la ley de Dios. Estamos socavando la autoridad de la ley de Dios. Y esa es la primera razón por la cual hablar mal de los hermanos es pecado. Esta es la primera razón por la cual Dios no toma a la ligera el pecado de la lengua. Porque los pecados de la lengua son un desafío a la autoridad de la ley de Dios. Santiago dice que el que habla mal de un hermano o juzga a un hermano, dice él, habla mal de la ley. Amada iglesia, he aquí una advertencia sobria para cada uno de nosotros. Una advertencia a la cual hacemos bien en prestar atención, especialmente cuando en nuestra cultura, hermano, el hablar mal de otra persona es una práctica generalizada y muchas veces asumida. En nuestra cultura, hablar mal los unos de los otros es normal. Es prácticamente parte de lo que somos. Pero aunque el mundo vea el chisme y los comentarios malintencionados como algo normal, nosotros, la iglesia, debemos cuidar nuestras palabras. Debemos cuidar la manera en la que hablamos de los demás. Porque cuando participamos en pecados como estos, no solamente estamos pecando contra nuestros hermanos, sino que también estamos pecando contra la ley de Dios. Es a eso a lo que se refiere Santiago cuando él dice, hermanos, que el que habla mal del hermano y juzga a su hermano, habla mal de la ley. Porque cuando hablamos dominados por nuestras pasiones, nosotros estamos, hermanos, pecando. ¿No es verdad que el chisme lo vemos como algo sin importancia? Hablar mal de otra persona lo vemos como algo sin importancia muchas veces. Pero hermanos, las palabras no se las lleva el viento. Aún cuando lo que tú quieres decir o vas a decir puede ser verdad, si tú lo dices con una mala intención, tú estás socavando la autoridad de la ley de Dios. Tú estás, hermano, violando, tú estás, hermano, pecando en contra de la ley de Dios. ¿En qué sentido, nos preguntamos, hablar mal de nuestros hermanos es un intento de socavar la autoridad de la ley de Dios? Bueno, en que cuando hablamos mal de nuestros hermanos, dominados por nuestras pasiones, lo que estamos haciendo es que nos estamos posicionando a nosotros mismos por encima de la ley y la autoridad de Dios. En ese sentido, cuando nosotros hablamos mal los unos de los otros, estamos socavando la autoridad de la ley de Dios. Te lo repito, en que nos estamos poniendo a nosotros mismos
en una posición más elevada, en una posición sobre la ley autoritativa de Dios. Amados hermanos, cuando decidimos juzgar a nuestros hermanos, automáticamente nos posicionamos por encima de lo que Dios ha establecido en su palabra. Nos estamos adjudicando la autoridad de juzgar las motivaciones de nuestros hermanos, basados en criterios personales, rechazando la autoridad de la palabra de Dios. ¿Sí lo puedes ver, hermano? Es a eso a lo que se refiere Santiago. Yo no quiero que tú pierdas el flow del pasaje, hermano. Santiago dice: no hables mal de tu hermano, ni juzgues a tu hermano, porque cuando tú lo haces, tú estás hablando mal de la ley y estás juzgando a la ley. ¿En qué sentido? En que cuando tú hablas mal de tus hermanos y juzgas las motivaciones de tus hermanos, no basado en la palabra de Dios, tú estás rechazando la autoridad de la palabra de Dios y estás elevándote por encima y te estás adjudicando una autoridad que no te pertenece, solo le pertenece a Dios. Vamos, hermano, mira conmigo Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos capítulo 4, verso 12. Amén. Quiero que prestes atención a este pasaje y pienses y lo compares con lo que Santiago nos está diciendo. Un paréntesis. Acuérdate que juzgar en la Biblia, cuando habla de juzgar, ¿a qué se está refiriendo? Cuando la Biblia dice que no debemos juzgar, está refiriéndose a que no debemos nosotros asumir una intención en la actitud de nuestros hermanos basada en nuestros criterios personales. Yo no puedo decir: Regio hizo esto, por esto, por esto y por esto, cuando yo no tengo base para hacerlo. Es a eso a lo que se refiere Santiago cuando dice que no debemos juzgar. Teniendo esto en mente, mire Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de la coyuntura y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Amados hermanos, ¿qué es lo que el autor de los Hebreos nos está diciendo aquí? Que la palabra, solo la palabra de Dios es poderosa y suficiente para discernir las intenciones del corazón del hombre. La ley de Dios es la única regla suficiente y autoritativa para determinar lo que es bueno y lo que es malo, lo que es pecado y lo que no lo es. Es por esta razón, amados hermanos, que cuando nosotros vamos a amonestar nos vamos a amonestar los unos a los otros, debemos hacerlo partiendo no de nuestros criterios personales, sino partiendo de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la regla suficiente, autoritativa, que determina lo que es bueno y lo que es malo, lo que es pecado y lo que no lo es. Es la palabra de Dios, dice hermano, es poderosa para discernir. La palabra que el autor de los Hebreos usa ahí, que se traduce como discernir, viene de la misma raíz griega de donde viene la palabra juzgar. De hecho, muchas traducciones en la Biblia traducen de esta manera: y es poderosa para juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Déjame decirte algo, mi amada iglesia. La palabra de Dios es la única autoridad que es suficiente para discernir, para juzgar las motivaciones y las actitudes de tus hermanos. Pero cuando yo juzgo, pues, hermano, basado en mis criterios personales, yo estoy tirando por tierra la autoridad de esta palabra y me estoy poniendo yo como autoridad sobre la ley, decidiendo yo lo que es bueno y lo que es malo. Y eso es pecado. Eso es pecado. Pero fíjate, hermano, un detalle muy importante.
cuando dice que es poderosa para juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón, yo quiero que tú tengas en cuenta algo. La palabra de Dios es poderosa para juzgar no solamente las intenciones y los pensamientos de tus hermanos. La palabra de Dios es poderosa para juzgar tus propias motivaciones y tus propios pensamientos. Tú mismo eres juzgado por esta palabra. Porque esta ley está por encima de nosotros. Y es la única, hermano, yo creo que tú te grabes esto, es la única regla suficiente para decidir lo que es bueno y lo que es malo, para decidir cuándo un hermano está pecando o no está pecando. Amados hermanos, y también hay algo que quiero resaltar de este versículo. Hermanos, dice la palabra de Dios es poderosa para juzgar las motivaciones y los pensamientos. Muchas veces hay personas que escuchan la palabra de Dios, y a lo mejor esta ha sido tu experiencia también. Tú estás escuchando un mensaje y tú dices, el pastor me está juzgando. O el pastor ya es un asunto, lo del pastor conmigo es un asunto personal. Me está juzgando, me siento que me está juzgando. No es el pastor el que te está juzgando. Es la palabra de Dios que está juzgando, está sacando a la luz la mala intención de tu corazón, que está sacando a la luz la pecaminosidad de tus propios pensamientos. Por eso nos sentimos incómodos, pero es mejor decir, el pastor no está juzgando. No, no es el pastor, es la palabra de Dios. Ella es poderosa para mostrarte, para restregarte en tu cara tu propio pecado y llevarte a mirar a Cristo, tu única esperanza de salvación. Ella es poderosa. Pero cuando nosotros juzgamos a nuestros hermanos, nos estamos, no basado en esta palabra, nos estamos nosotros poniendo por encima de la autoridad de la ley de Dios. Pero también, hermano, cuando juzgamos a nuestros hermanos o hablamos mal de ellos, ya sabemos qué es lo que eso significa. Estamos socavando la autoridad de la ley de Dios, no solamente porque nos estamos posicionando nosotros mismos sobre la ley de Dios, sino también porque al hacerlo, estamos violando la clara instrucción de la palabra de Dios. Y yo quiero que tú mires de nuevo el final del verso 11. Dice, habla mal de la ley y juzga a la ley. Y fíjate lo que dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Amados hermanos, fíjate el contraste que Santiago establece aquí. Si tú hablas mal de tu hermano, tú estás hablando mal de la ley y estás juzgando la ley. Y si tú juzgas la ley, ya tú no eres, ¿qué cosa? Cumplidor de esa ley, sino que eres juez sobre ella. ¿En qué sentido? En que tú te estás poniendo, tú decides qué parte de la ley aplica a tu hermano y qué parte de la ley aplica a ti. Esa es una de las vertientes de esa expresión. Pero también, hermano, en el contraste que él establece, nosotros vemos, hermano, nuestra posición ante la ley, ¿cuál es? Obedecerla, no juzgarla, no decidir lo que es aplicable y lo que no es aplicable. Y cuando nosotros violamos, hermano, juzgamos a nuestros hermanos, estamos violando la instrucción clara de la ley de Dios. Ahora, ¿por qué digo esto también? Porque las palabras de Santiago en el versículo 11, hermanos, tienen su trasfondo en el Antiguo Testamento. Mira conmigo, Levítico capítulo 19, versos 16 al 18. Levítico capítulo 19, versos 16 al 18. Amén. Mira con calma este versículo. Este versículo dice: no andarás de calumniador entre tu pueblo. Yo quiero que tú me escuches bien, hermanos. No andarás de calumniador entre tu pueblo. Esa es la misma advertencia o prohibición que Santiago nos
motivación de dañar a tu hermano, tú estás hablando mal de tu hermano. Eso es calumniar a tu hermano. No solamente cuando dices algo que es mentira acerca de tu hermano. Cuando lo que tú dices sale motivado por tu deseo de destruirlo, tú estás pecando. Y eso es lo que dice Levítico: no andarás de calumniador entre tu pueblo. Hermanos, una vez más, Dios no toma a la ligera este pecado. Porque es, hermano, un ataque a la autoridad de su ley. No andarás de calumniador entre tu pueblo. Dice, no harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. La razón por la cual nosotros hablamos mal los unos de los otros es porque en nuestro corazón nos odiamos unos a otros. Nos envidiamos unos a los otros. Tenemos celos los unos de los otros. Y dice este texto: no odiarás a tu compatriota. Tu compatriota no es, hermano, el mexicano que vive al lado de tu casa. Tu compatriota no es el cubano que vive al lado de tu casa. Tu compatriota es tu hermano, que ha sido redimido por el poder de la sangre de Cristo. Y dice la Biblia: no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Y fíjate, mira, me fascina como dice el Señor: podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. Vamos, hermano, fíjate, por eso te estaba diciendo, lo que Santiago está prohibiendo no es la responsabilidad que tenemos de amonestarnos unos a otros. Ninguno de nosotros tiene la autoridad, la justificación de decir: oh, no me juzgues. ¿Quién eres tú para juzgarme? ¿Quién eres tú para decirme que lo que estás haciendo es pecado? Ciertamente yo no soy nadie, pero la palabra de Dios es la autoridad. Tú y yo no tenemos excusa para no reprender a un hermano cuando está pecando, porque digamos: ¿quién soy yo para juzgar? Tú no eres nadie, Dios es. Y Dios nos ha dado su palabra. Dice: ciertamente reprenderás a tu hermano, pero no pecarás a causa de él. ¿Qué significa eso? Que aunque podemos reprendernos unos a otros, no hables mal de él. No uses, no expongas el pecado de tu hermano o la falta de tu hermano para hacerle daño a su reputación. Hermano, qué triste es cuando muchas veces la iglesia parece una arena política. En los debates presidenciales se basan en qué? Un presidente, un candidato quiere resaltar sus virtudes aplastando al otro candidato y sacando a la luz los defectos morales, las debilidades morales de ese candidato. Pero muchas veces eso no pasa en la política, eso pasa también entre nosotros. Y Santiago, o más bien el Espíritu de Cristo por medio de Santiago nos dice: no hablarás mal de tu hermano, no lo juzgarás. Acorda tu principio, porque tú haciéndolo estás socavando la autoridad de la ley de Dios y estás violando tú mismo la ley de Dios. Y más específicamente, mira cómo termina el texto. Dice, verso 18: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Yo te pregunto, ¿no son esas las motivaciones por las cuales nosotros hablamos mal los unos a los otros? ¿Para vengarnos de nuestros hermanos? Tú me hiciste esto, aguántate. No es el rencor que embarga nuestro corazón lo que nos mueve a nosotros a hablar mal de nuestros hermanos. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Fíjate, amados hermanos, que cuando nosotros hablamos mal de nuestros hermanos y juzgamos a nuestros hermanos, nosotros estamos violando la ley de Dios, porque estamos violando el segundo gran mandamiento:
amarás al Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y termina el Señor diciendo, yo soy el Señor. No hay nada que hable más claro de nuestra falta de amor, el que nos dediquemos a hablar mal los unos de los otros. Por eso dice la palabra de Dios que cuando, en Mateo capítulo 18, que cuando tú veas a un hermano cometer una falta, ¿qué tienes que hacer? Ve y habla con ese hermano. Y si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Y si no se arrepiente, y hay todo un procedimiento. Amados hermanos, y una vez más, aquí no se trata de que no debemos expresar nuestra preocupación por nuestros hermanos, pero cuando tú estás preocupado por tu hermano, ve y habla con tu hermano primero. Ve con la palabra de Dios en la mano y dile, basado en esto tengo esta preocupación. No juzgues a tu hermano basado, no le atribuyas una motivación a las actitudes de tus hermanos cuando tú no tienes bases factuales en tus manos o cuando tú no tienes el fundamento de la palabra de Dios. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para determinar cuando un hermano está pecando o no? Si la palabra de Dios no lo dice. No hables mal de tu hermano, no lo juzgues, porque cuando lo haces, estás socavando la autoridad de Dios. Amados hermanos, el próximo domingo vamos a ver la segunda razón por la cual no debemos hablar mal de nuestros hermanos. Pero lo que hemos aprendido hoy demanda una respuesta de nosotros. ¿Y cuál es la respuesta que demanda? ¿Cómo nosotros respondemos a esto que hemos aprendido hoy? Bueno, en primer lugar, cuando nosotros vamos a hablar de nuestros hermanos, vamos a emitir de nuestros hermanos, emitir un criterio acerca de nuestros hermanos, debemos preguntarnos primero, debemos analizar, juzgar la motivación de nuestro propio corazón. ¿Qué es lo que me mueve a decir esto? ¿Qué es lo que yo realmente quiero lograr? ¿La edificación de mi hermano o perjudicar a mi hermano? Debemos preguntarnos, hermano, ¿cómo lo que yo voy a decir va a ayudar o a destruir el testimonio de este hermano? Debemos, hermano, orar al Señor, tú y yo en esta mañana, para pedirle a Dios que nos dé dominio propio, para no hablar de nuestros hermanos, ni buscar a nuestros hermanos basados en nuestras pasiones. Y por último, debemos orar al Señor para que Él nos dé la habilidad de aplicar en nuestras vidas. Efesios capítulo 4, versos 25 y 29, que dice así: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que le escuchan. Oremos en esta mañana para que el Señor nos ayude a aplicar esta palabra en nuestras vidas. Que cuando hablemos palabras de gracia, con el propósito de edificar a nuestros hermanos y no destruirlos. Amados hermanos, para ello necesitamos la ayuda de Cristo. Porque tú y yo naturalmente somos propensos a hablar mal los unos de los otros, a juzgar las motivaciones de otros basadas en nuestros propios criterios. Pero hoy tú y yo, iglesia, necesitamos venir a Cristo. Tú y yo necesitamos hoy arrepentirnos de nuestro pecado y pedirle a Dios que nos ayude a amarnos los unos a los otros, como Cristo nos amó a nosotros. Debemos pedirle al Señor que guarde nuestra boca, para que no pequemos contra Él. Vamos a ponernos en pie en esta mañana y vamos, hermano, a cantar al Señor. Y mientras cantamos, quiero que tú reflexiones en lo que hemos aprendido. Pídele al Señor que Él te ayude a vivir a la luz de esta prohibición, de este imperativo. No hablarás mal los unos de los otros, ni juzgue a sus hermanos.
y eterna es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Amén. Si usted tiene algo en contra de algún hermano o de alguna persona, en esta semana vaya y arregle. Lo que usted tenga que decirle a algún hermano, vaya directamente con él en esta semana. Y vaya con la palabra de Dios. Y si usted ha pecado contra algún hermano y ha pecado contra la ley de Dios, mi amada iglesia, hoy arrepiéntete y pídele perdón al Señor. Pero yo quiero decirte algo también. Si a partir de hoy tú continúas hablando mal de tus hermanos y de tu prójimo, sabiendo y teniendo en tu mente lo que hoy el Señor nos ha dicho, tú estás persistiendo en tu pecado. Y yo quiero que tú sepas que Dios no toma a la ligera los pecados de la lengua, porque ellos socavan su autoridad. Y por último, quiero a todos aquellos que están aquí que no conocen a Cristo y los que me escuchan, yo quiero, como ministro del Evangelio, yo quiero llamarte hoy al arrepentimiento. Cielo y tierra se desvanecerán, pero la palabra de Dios permanecerá. Y la palabra de Dios dice claramente que tú eres un pecador. Créalo o no lo crea, esa es la evaluación que Dios hace de ti. Tú eres un pecador. Tus pecados te han alejado de Dios. Estás muerto espiritualmente. Y porque Dios es justo y santo, Él no puede pasar por alto tu pecado. Pero dice la Biblia que Dios es un Dios de amor. Y Él envió, porque Él es amor, Él envió a su Hijo a pagar por tu pecado en la cruz del Calvario. Para que si tú crees hoy en Él y te arrepientes, no perezcas eternamente, sino que tú seas salvo. Como pastor, en el nombre de Cristo, te ofrezco en esta mañana las condiciones de paz del Rey Jesucristo. A ti que eres enemigo de Dios, arrepiéntete de tu pecado. Cree en el Señor Jesucristo
Confiesa a Jesús como Señor de tu vida y tus pecados serán perdonados y Dios te dará la vida eterna. La palabra de Dios permanecerá. Y su palabra dice también que un día Él regresará. Para ese día tú tienes que estar listo. Acepta hoy las condiciones de paz que Dios te ofrece. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Padre Celestial, en esta mañana alabamos tu nombre y te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú nos has amonestado. Tú nos has confrontado con nuestro propio pecado. Y solamente podemos en esta mañana pedir, Señor, perdónanos. Porque somos pecadores indignos. Perdónanos porque hemos socavado la autoridad de tu ley. Perdónanos, Señor, y vuélvenos a ti. Amén. Señor, que el mensaje que hemos predicado hoy cambie nuestra manera de hablar. Renueve nuestra mente y nuestro corazón para que podamos poner guarda a nuestra boca. Amén. Y usa esta misma palabra para salvar a los que no te conocen. Que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén, y amén. Aleluya. Hermanos, nos sentamos por un momento. Mientras los hermanos que van a salir salen, esperamos que ellos salgan. Recuerde que el día 15, hermanos, tenemos nuestro servicio de acción de gracia. So, quiero animarles para que tome su tiempo, lo apunten en un papel, hermano, su agenda, y pueda venir a dar gracias al Señor por sus bondades y su misericordia.